iniciando ya coeficientes de transferencia. Vamos a ver cuatro problemas. Lo importante es que ustedes sepan cómo resolver los problemas, cómo proponer modelos matemáticos para resolver estos problemas de difusión molecular y más o menos de que entiendan cuáles son las bases de la transferencia de masa. Este es el Recording tema in progress. esencial, ¿no? Porque es el tema que explica muchas cosas que van a ver más adelante en transferencia de masa. Sí que es cierto que más adelante van a ver, digamos, los coeficientes de transferencia de masa que son bastante más prácticos de utilizar, pero la difusión molecular nos da un entendimiento muy bueno, ¿no? De la parte básica de lo que es el fenómeno de transporte de masa. Entonces es importante entender. Eh, ya han visto un poco de esto igual en fenómenos de transporte, algunas de las ecuaciones, ¿no? Yo les estoy presentando aquí las ecuaciones como ustedes la han visto en fenómenos de transporte. Creo que se acuerdan que para películas de difusión gaseosa, en verdad me gustaría hablar un poquito, digamos que explayarme un poquito en la parte de conceptual, porque creo que eso es lo importante, pero bueno, tengo un problema específico para eso. Lo importante es que, vamos a ver si puedo explicar esto de acá. Sí, creo que esto sería muy importante, empezar con este de aquí, porque si no, esto no pide ninguna ecuación ni nada, ¿ok, chicos? Entonces vamos a empezar con esto. Dice aquí, explique de manera concisa por qué un vaso con agua se evapora hasta desaparecer completamente a temperatura ambiente y a presión en una atmósfera en un cuarto con ventanas abiertas. Y la pregunta luego, no, continúa, ¿se evaporaría hasta desaparecer si el cuarto estuviese con las ventanas cerradas? Esta pregunta es una pregunta altamente conceptual cuya respuesta la han calculado numéricamente en fenómenos de transporte. Sin embargo, de lo que he podido conversar con varios chicos del curso, mucha gente nunca pudo explicar bien por qué el vaso se evaporaba, ¿no? Ustedes veían el agua, ¿no? El líquido se evaporaba. Ustedes veían este ejemplo, ¿no? En fenómenos de transporte con los profesores del curso y muchos de los chicos no sabían explicar por qué ocurría este fenómeno. ¿Ok? ¿Por qué este trozo de líquido se evaporaba? ¿No? Por ejemplo, si yo le preguntara a alguien, a quien sea, ¿se evaporará por cuestiones de que está en su temperatura de ebullición? No, no necesariamente, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí dice esto es agua a temperatura ambiente, o sea, 25 grados y una atmósfera. No debería ebullir, ¿no? Como tal, pero nosotros sabemos que se desaparece completamente llegado un cierto tiempo. Y la pregunta es ¿por qué ocurre eso? ¿No? Y hay que responderlo desde un punto de vista de termodinámica y de fenómenos de transporte. Entonces, eh, para explicar esto tenemos que ver qué es lo que ocurre en este sistema. En este sistema tenemos un líquido, ¿no? Y si está en un cuarto, vamos a decir que esto es como si fuera el vaso, todo esto, ¿no? Hay evidentemente líquido y hay una zona, vamos a decir, gaseosa que está por encima de la superficie líquida y lo que está rodeando al vaso es básicamente el aire, las condiciones de aire que rodean al vaso, ¿no? Entonces, estas condiciones de aire tienen unas concentraciones bien definidas. ¿Ok? Eh, o sea que este aire, si yo les preguntara, por ejemplo, ¿cuánto es la concentración de agua que hay en este aire? No sé si alguno de ustedes sabe si el aire, hay una propiedad del aire que se llama humedad relativa. ¿Alguien sabe qué significa esa propiedad? ¿Alguien que esté en el Zoom? ¿Algún alumno? ¿Qué es la humedad relativa del aire, de un aire húmedo? El porcentaje de agua que puede tener el aire disuelto a una cierta temperatura. No es el porcentaje de agua. ¿No? No. Eso se llama humedad absoluta, ¿verdad? Era una cantidad de agua, una relación de agua en masa con respecto a la masa de aire seco, ¿se acuerdan? Esto es humedad absoluta. Pero humedad relativa, Cuando está cerca al aire o sea, cuando el aire está cerca de ser saturado de vapor de agua. claro, es como una medida o un porcentaje de saturación del agua, ¿exacto? ¿Se acuerdan cómo se medía eso? O sea, la fórmula era que para medir la humedad relativa de un aire húmedo era
la presión parcial del vapor de agua que haya en ese aire, ¿verdad? Con respecto a la presión de vapor termodinámica a esa temperatura, ¿no? Por ejemplo, a 25 grados, la temperatura, bueno, a 25 grados, la presión de vapor del agua es aproximadamente así 23 milímetros de mercurio. Eso lo pueden ver en las tablas de termodinámicas del agua, ¿no? Es 23 milímetros de mercurio. ¿Qué significa? Que un aire, lo máximo que puede tener de agua es eso, es 23 milímetros de mercurio, ¿no? Eso es lo máximo que establece el equilibrio líquido-vapor del agua. Si el aire, en este caso, tuviera un 70% de humedad relativa, significa que la presión parcial del vapor de agua que hay dentro de ese aire es el 70% de ese máximo, que es el 23 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces es importante saber que el aire tiene agua, ¿no? Y eso está definido por una humedad relativa. Aquí, por ejemplo, he puesto que el aire tiene 70, por ejemplo, 70%, el aire de ese cuarto, 70% de humedad relativa, ¿no? O para que se hagan una idea qué es lo que va a ocurrir. Entonces, si tiene 70% de humedad relativa y la presión parcial del agua es su presión de vapor, perdón, ¿no? Máxima a la temperatura de 25 grados es 23 milímetros de mercurio, más o menos la presión parcial del agua, ¿no? Que hay en este aire de 70% de humedad relativa es unos 16,64 milímetros de mercurio, ¿no? Es una medida de su concentración de agua. Y otra cosa, eh, en esta zona, justo en la superficie, en la interfaz líquido-vapor, ¿cuánto será la presión parcial del agua en la zona gaseosa? ¿Cuánto es? ¿Alguien sabe eso? Justo en la interfaz líquido-vapor. Chicos, ¿alguien? ¿Cuánto es la presión parcial de agua justo en la interfaz líquido-vapor? ¿Cuánto es la presión parcial de vapor de agua? ¿Ustedes saben cuánto es ese valor? ¿O a qué es igual? Si no lo saben, la respuesta es la máxima posible termodinámicamente. Es decir, la presión propiamente, ¿no? La presión de vapor termodinámica del agua a esa temperatura, ¿no? O sea, ¿cuánto, chicos? Según lo que les comenté, si está a 25 grados. Uno. 1, 23 milímetros de mercurio, ¿sí o no? Eso habíamos dicho. O sea, la presión parcial de agua justo en la superficie, de vapor de agua justo en la superficie del líquido, ¿no? Del líquido, justo por encimita, es exactamente 23,7 milímetros de mercurio. O sea, es la presión de vapor termodinámica, la que está en las tablas. Si yo les expresara cuánto es la humedad relativa del aire que está justito por encima de la superficie líquido-vapor, ¿cuánto es? La humedad relativa, justito en este aire húmedo que está por encimita de la superficie. Si la presión de vapor del agua es 23,7 milímetros de mercurio, que es la presión de vapor termodinámica, ¿sería 100%? ¿Sí, chicos? Pues sí. Sí, sí o no. O sea, esto es algo importante que ustedes tienen que entender. Cuando nosotros tenemos una interfaz, ¿ya? eh, en la zona que estemos analizando la película de difusión, porque aquí vamos a ver que hay unas diferencias de concentraciones, justo en esta zona, en esta interfaz, la concentración del soluto es la máxima posible. En este caso, justo en la superficie, justo en la zona gaseosa, la concentración de agua, de vapor de agua, es la máxima termodinámicamente posible. ¿Y cuánto es eso? Es la 23,7 milímetros de mercurio. O sea, aquí, en esta zona, la presión parcial del agua es 23,7 milímetros de mercurio, su presión de vapor termodinámica. Y aquí, ¿cuánto les dije que era? ¿Se acuerdan? Justo en la zona del aire que tenía 70% de humedad relativa. Chicos,
¿Cuánto había dicho? Si es 70% de humedad relativa y la presión termodinámica de vapor del agua es 23,7 milímetros de mercurio, ¿cuánto es la presión de agua en este aire? 16. 16, ¿no? Una consulta, entonces hay una gradiente ahí de humedad. Muy bien, ya más o menos están entendiendo qué es lo que va a ocurrir, ¿no? O sea, miren, hay dos zonas que están bien definidas, dos extremos, ¿no? Esta es la zona, digamos, externa al vaso, que es el aire, que está ya bien definida sus concentraciones, su presión de agua es 16, y esta zona límite que está acá también, es otra zona límite, que su concentración está bien definida, una interfaz, ¿no? Líquido vapor o líquido gas. Entonces, en este aire que está justito en la superficie, su presión de agua es 23, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En esta zona que nosotros llamamos película de difusión, ¿por qué la llamamos película de difusión? Porque en esta pequeña zona, ¿no? Que está dentro del vaso, lo que va a ocurrir es que va a haber un flujo, ¿no? Un flujo de moles. ¿De dónde a dónde? De la zona que tiene, sí o no, que mayor presión de agua, ¿no? O sea, mayor concentración, en pocas palabras, de agua, ¿no? De vapor de agua. Entonces, como aquí, en esta zona gaseosa, la presión de agua es 23 y aquí en esta zona gaseosa, en el otro extremo, es 16, hay un flux molar, ¿no? Hay un flux molar de agua que va a ir desde abajo hasta arriba. Eso naturalmente hace, si nosotros hacemos un balance de masa de agua para esta zona líquida, pues tiene que evaporarse para poder producir ese flujo de moles de agua. ¿Se dan cuenta? Si las ventanas están abiertas, este aire, sí o no que se va a ir renovando si las ventanas están abiertas en ese cuarto. ¿Estamos de acuerdo que se van a ir renovando? Sí, ¿Sí o no, chicos? sí. Entonces, si se va renovando, ¿no? La concentración aquí va a permanecer igual, siempre será 16, porque las condiciones van a ser las mismas siempre, ¿no? Y aquí, bueno, la presión en la interfase siempre va a ser 23, o sea, siempre van a hacer qué cosa, siempre va a haber un gradiente, y eso va a impulsar que siempre haya un flujo de agua. Entonces, cuando están las ventanas abiertas, siempre hay flujo de agua, ¿no? Es por eso que si ustedes dejan un vaso con agua en ventanas abiertas, el agua se va a ir, ¿no? Naturalmente, se evapora. ¿Por qué? Simplemente por difusión molecular. O sea, el agua siente esa necesidad de irse porque la concentración de agua, o sea, la presión parcial de agua en la superficie, justo en la zona que tiene, ¿no? El aire húmedo, justo en la superficie, tiene una gran concentración de agua, 23, la máxima posible, en comparación con el aire externo que está en el cuarto, ¿no? Que se va renovando, que es 16 milímetros de mercurio, si es que la humedad relativa fuera 70%, por ejemplo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces esto impulsa un flujo siempre. Si las ventanas estuvieran cerradas, ¿qué ocurriría con este aire, chicos, a medida que va avanzando este proceso de difusión molecular? ¿Se mantendrían sus concentraciones constantes o iría acumulándose del agua que le va llegando aquí? Llegaría a una saturación y Claro, equilibrio. eventualmente este aire que está externo, ¿no? Claro, al inicio sí, este de aquí, este líquido iría perdiendo nivel porque el agua tendría que necesariamente subir por difusión molecular, ¿no? Aquí sigue, aquí al inicio hay 16, por poner un ejemplo. Pero luego, ¿qué va a ocurrir? A medida que sube el agua, como este no se va renovando porque está en un sistema cerrado, vamos a decirlo, entonces él va a llenarse de agua y la presión parcial del agua va a ser cada vez mayor, 16, 17, 18. La humedad relativa va a aumentar, ¿no? 70, 0,7, 0,71, 72. Eventualmente esto va a llegar a prácticamente tener, eventualmente se va a saturar, ¿no? ¿Qué ocurre cuando este se sature? ¿Habrá gradiente de concentración de agua aquí y aquí? ¿Sí o no? ¿Qué dicen, chicos? En el caso de ventanas cerradas. Si llegará un momento en el que este se sature, ¿no? Le va a ir llegando mucha agua. ¿Qué ocurrirá cuando este se sature? Entonces, la presión de agua aquí va a ser la máxima posible o casi la máxima posible, será 23. Y la presión acá también ya, como es la interfase, sigue siendo 23.
¿Habrá alguna diferencia de concentraciones que promueva un flujo de agua para que salga? ¿Sí o no? No. No, ¿verdad? ¿Se entiende? Entonces, la explicación está aquí, ¿no? O sea, cuando las ventanas están abiertas, hay un gradiente de concentraciones y ese gradiente impulsa el flujo, ¿no? El flujo ascendente de agua, que evidentemente tiene que salir del líquido. Por eso es que el nivel de líquido va disminuyendo y como ese flujo se mantiene constante porque las ventanas están abiertas, el aire se renueva, entonces esa gradiente se mantiene constante en el tiempo hasta que se vaya todo el agua. Pero en el caso de que las ventanas estén cerradas, este aire va a ir saturándose y saturándose y saturándose de agua hasta que eventualmente la diferencia de gradientes entre este extremo de la película de difusión y este extremo de la película de difusión tengan la misma concentración. O sea que en pocas palabras no va a haber un flujo, porque el flujo aparece cuando hay un gradiente de concentraciones, ¿no? Pero una consulta, cuando se satura no empezaría a condensar y habría un equilibrio dinámico ahí. Es un equilibrio dinámico. Esto ya considera que hay un equilibrio dinámico. Lo que estamos viendo, cuando yo les digo que el agua se va evaporando, en verdad no es que solo se evapora, digamos que en un solo sentido, ¿no? Es porque nosotros sabemos que realmente hay moléculas que se evaporan y hay moléculas que se condensan, pero el valor neto, por así decirlo, está expresado en este flujo de aquí, ¿ok? Eso es lo importante. Y evidentemente, cuando tú me dices que allí hay un equilibrio termodinámico, sí, hay moléculas que van a evaporarse, pero se contrarrestan con las moléculas que se condensan, entonces no hay flujo neto. No sé si se entiende eso. O sea, en condiciones de equilibrio no hay flujo neto. ¿Entendido eso? Sí. Ujú. ¿Ya? Por eso no lo podríamos expresar con este Na, ¿no? Bueno, nosotros vamos a expresar Na como un flux, ¿no? Na es el flux, o sea, por unidad de superficie también. O sea, ¿se entiende la razón? Si aquí fuera una sal, chicos, por ejemplo, ¿no? Si aquí fuera una sal y todo esto, y por aquí estuviera circulando agua, ¿qué esperarían que ocurra en este sistema? ¿No? Aquí circula agua y acá hay una sal soluble en esa agua. Y esto es agua pura, ¿no? Y esto es una sal soluble. ¿Qué esperarían que ocurra en el sistema en el tiempo? ¿Y por qué? ¿Alguien podría responder eso? ¿Sería similar? Sí, ¿no? ¿Qué ocurriría? Chicos, La sal ¿alguien? se va a difundir en el agua que está arriba, ¿no? ¿Y Bueno, por que por qué? la diferencia de concentración que hay entre ambos. ¿Y cómo justificarías esa diferencia de concentraciones? En este caso yo te he dicho, si esto tiene, por ejemplo, ¿no? un 70% de humedad relativa, ya es 16, es menor que lo que está aquí en la interfase. ¿Cómo sustentarías lo mismo para el caso de la sal que está aquí y el agua pura que está pasando acá? Bueno, con la solubilidad que tiene la sal, quizás en el medio, en el agua, Ya, para empezar, este término de acá, si es agua pura, ¿cuánto es la concentración de sal aquí? cero. Es cero. Y en la interfaz, que en este caso sería sólido, líquido, porque esto es líquido, en esa interfaz, ¿cuánto sería la concentración justo por encima del sólido, ¿no? De la sal. ¿Cuánto sería la concentración? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? O sea, La ya hemos visto que la concentración. concentración de la sal aquí es cero, Ujú. pero aquí, ¿cuánto sería la concentración justo en la interfaz, justo por encimita de la interfaz, ¿no? En la zona líquida, de esa sal? ¿Cuánto sería la concentración de esa sal? Justo aquí en la superficie, ¿no? Perdón, en la interfaz, ¿no? De la zona que es sólido y líquido. ¿Cuánto sería la concentración justo en esta zonita de la sal? Uno sería, ¿Uno? ¿Uno qué? bueno, si lo expresamos en fracción sería uno, porque Fracción molar únicamente está... uno. No, porque también hay líquido. Ah, es una mezcla, entonces, no es Ya. únicamente sol. Entonces, ¿cuánto sería la concentración, chicos? ¿Cuánto sería la concentración? ¿O qué término me daría el valor? ¿Me entienden? Yo les había dicho aquí, por ejemplo, si es la interfaz líquido-vapor,
¿Cuál era la presión parcial del componente del soluto? ¿Se La acuerdan? concentración de la sal, la solubilidad sería de la misma sal. Muy bien, o sea, así como en el caso de vapores, por así decirlo, la cantidad que haya de vapores, de hecho, ¿no? La cantidad máxima es la presión de vapor termodinámica, ¿no? Esa sería la presión parcial que hay en la interfaz. En el caso de un sólido que esté en contacto con un líquido, ¿no? Se entiende que justo en la superficie la concentración máxima de sólido que hay en esta zona líquida que está por encimita de la interfaz es la solubilidad, que es la cantidad máxima, ¿sí o no? ¿Se entiende eso, chicos? ¿Está claro eso? Que aquí la concentración es justo la solubilidad del sólido en el líquido, porque estamos en la interfaz. ¿Sí, chicos? No escucho. Mm, Sí. Ya. Entonces, claro, entonces como ya vemos que aquí no hay nada y aquí está justo la cantidad esa que es la solubilidad, es un número positivo, evidentemente, eso promueve una diferencia de concentraciones que se va a verificar, ¿no? En un flujo, ¿no? Ascendente. ¿Entendido? Jesús, una pregunta. En ese sistema que dices va a fluir agua, me dices, en vez de aire. Eh, o sea, en el ejercicio nos preguntan por qué este agua que está aquí se va a ir evaporando en este aire, ¿no? Ya, Pero yo les estoy ya, poniendo, esa es ya una. lo... Ya, Ujú. ya, esa es una. Pero después estás poniendo el ejemplo que suponiendo que es agua, dices, en vez de aire, Ajá, o y agua en aquí vez hay de una aire, sal. y hay una sal. La sal es sólida, está en solución la sal, es una solución saturada. ¿Cómo es? Es una sal sólida. Es una sal sólida, pero cuando pasa agua por encima, no se difunde todo el agua, no se desparce ahí en el mismo recipiente. Mm, claro, lo que ocurre es que estamos haciendo que el agua, digamos, que se mueva por esta zona, ¿no? Por este tubito superior, pero que la difusión se dé de esta manera, ¿no? O sea, estamos asumiendo un caso bien perfecto en el cual la sal pues va a ir subiendo y subiendo y subiendo, ¿no? Y que se va a ir como que yendo en trocitos. Igualito que en el caso del aire, ¿no? Algo similar. Claro que en la realidad, siendo recontra estrictos, si hacemos forzar un sistema que tenga agua por aquí, seguro que se lo lleva a la sal, ¿no? Y se lo mueve, y van a haber muchos fenómenos, además de la difusión, ¿no? Especialmente convección. Pero estoy asumiendo un caso sencillo de difusión, que es lo que realmente quiero que los chicos enfaticen, que Ok, ok. la razón por la cual ocurren las transferencias, en este caso, es por difusión, o sea, o puede ser explicado solamente con difusión, ¿no? Eh, lo importante es que ellos puedan interpretar o evaluar cuáles son o cómo darse cuenta que hay un gradiente. Y eso, naturalmente, se convierte para nosotros en un flujo, ¿no? Y que sepan explicar que hay un flujo ahí, ¿no? Claro, muchos ya saben que el agua se evapora en el aire a temperatura ambiente, pero no saben explicar por qué. Es porque en la superficie está la máxima concentración posible de agua. Y en la zona externa, más alejada de la película de difusión, ¿no? La humedad relativa, que es menos a 100%, implica que la presión de agua es menor a la que hay justo aquí en la superficie. Entonces esto impulsa un gradiente, ¿no? Impulsa un flujo, perdón, debido a ese gradiente, ¿ok? Es lo importante, chicos. Tienen que saber explicar ese tipo de cosas, ¿ya? Esto que nosotros llamamos, esta zona intermedia entre estas dos condiciones de frontera que están acá, es lo que llamamos película de difusión, porque es en esta zona donde ocurre una difusión, ¿no? Por espontaneidad, lo normal es que si hay una zona, una única fase que tiene puntos de diferentes concentraciones, eso la naturaleza lo intenta evitar, y por eso es que promueve estos flujos cuando hay diferencias de concentraciones. Y esos flujos los estudia la transferencia de masa, ¿no? La disciplina transferencia de masa. Para películas de difusión gaseosas, la fórmula es esta, ¿no? Es similar a la que ven en fenómenos de transporte, de hecho es la misma. Na mayúscula es el flux de A, flujo de moles por unidad de área de A, ¿no? DAM es la difusividad de A en el medio, P es la presión total del sistema, ¿no? R es la constante universal de los gases, T es la temperatura absoluta y E es el espesor de la película de difusión.
En este caso, que está aquí, el espesor de la película de difusión es esta distancia de acá, ¿no? Esta distancia vertical, todo esto. Porque es en esta zona, a través de esta zona y en esa dirección es en que se da la difusión molecular en este caso, ¿no? Entonces, eso es E. Y bueno, esta integral que incluye no solamente el flux de A, sino el flux de varios componentes. ¿Ok? ¿Alguien está levantando la mano? Sí, Jesús, tú pones el flux como NA, pero el N es mayúscula, ¿no? El Ujú. flux. Pero el Sí. fenómeno de transporte es minúscula. Y si yo quiero, por ejemplo, expresar el flujo, ¿cómo lo haría igual? O sea, ¿sería NA igual? Pones flujo o si quieres NA minúscula, ¿no? Lo importante es que se entienda que si estás expresando el flujo, sería bueno que tú escribas, ¿no? Flujo, hallando el flujo de moles, ¿no? General, ¿no? O sea, en mol por segundo. Entonces, ¿cómo sería la fórmula? Sería esto por el área, listo, ¿no? Si fuera un área circular, pi por r cuadrado. ¿No? Y listo, no hay que hacerse problemas por esto. Esta es la nomenclatura que usa el Treival, por eso es que estoy utilizándola, ¿ok? Porque en fenómeno de transporte esto es el flujo molar y n minúscula era el flux, ¿verdad? ¿Sí o no? Yo estoy utilizando la forma de expresarlo del Treival, ¿ok? Donde n a mayúscula es el flux, ya, o sea, por unidad de área. Listo. Eh, Esta integral se puede desarrollar, ¿no? De manera general, se obtiene esta fórmula de acá, que es la que ustedes ven ya en transferencia de masa, ya no tienes que hacer ninguna integral, ¿no? Recuerden que para que nos salga esta fórmula también tenemos que hay diferentes consideraciones. Primero que todo, que el área de difusión es constante. Por ejemplo, acá pueden ver, chicos, que la transferencia de masa se da en un área constante, el área no cambia a lo largo de la transferencia. Entonces, para ese caso, por ejemplo, podríamos utilizar esta integral, ¿no? Bueno, cuando la resuelven, les queda esto de acá, ¿ya? Eh, Como ven, es importante conocer la relación del flux del componente que queremos obtener su flujo, ¿no? Como tal, y con los otros flujos de los otros componentes que se están difundiendo en el medio, ¿ok? Además de que es importante conocer las concentraciones en los extremos de la película de difusión, ¿no? La concentración, esta es la fracción molar, ¿no? Una medida de la concentración de A, tanto desde el inicio de la película de difusión como al final de la película de difusión. ¿Ok? Si resolvemos esto para medios estancados, ¿qué significa un medio estancado? Esto también es un poco, eh, tiene, digamos, hay que hacer toda una explicación de qué es un medio estancado, pero en general decimos que un medio estancado implica que el flujo total de los demás componentes en el medio es cero, el flujo neto, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un sistema en donde hay más de un componente que es A, B, C, D, solamente hay flujo neto de A, ¿ok? Los demás son cero. Entonces, cuando reemplazas eso en esta fórmula, les queda esta fórmula de acá, ¿no? Que es una fórmula que van a usar bastante. Eh, este de aquí es un caso clásico de un medio estancado, ¿ya? ¿Por qué es un caso clásico de medio estancado? Imaginemos que A es el agua, ¿no? Yo les pregunto, ¿el agua tiene la necesidad de ir hacia el aire, chicos? ¿Sí o no? ¿Hay algo que promueva que el agua vaya hacia el aire? Sí, porque el agua tiene forma de, ¿no? O sea, puede estar como líquido, pero en condiciones ambiente también puede estar como vapor, ¿no? Hay un equilibrio. Entonces ese agua puede estar en forma de vapor y lo que indica que tiene cierta afinidad por el aire. Entonces el agua puede irse hacia el aire, ¿no? Sabemos que hay un flux. En este caso encima que el aire tiene menos cantidad de agua de la que hay en la superficie, entonces ya sabemos recontra evidenciado que hay un flujo ascendente de agua, ¿no? Pero ahora la otra pregunta sería, ¿el aire, que aquí estamos poniéndolo como si fuera el componente B, tendrá alguna necesidad de irse hacia el agua? ¿Sí o no, chicos? El aire es muy, muy, muy soluble en agua. ¿Qué piensan ustedes?
como para decir que el flujo es considerable, el flujo de B, que es el aire hacia el agua, es considerable. ¿Qué piensan ustedes, chicos? ¿Qué opina Lévano? ¿Se Lévano que podría está repetir, presente. compañero? No, no he entendido el por qué se transfiere el agua al aire. A ver. Eh, Habíamos dicho, ¿no? El agua sí es capaz de transferirse hacia el aire, ¿no? En forma de vapor. El vapor de agua tiene afinidad con el aire. Lo máximo, incluso, sabemos que el máximo posible es la presión de vapor de agua, ¿no? Que es la máxima cantidad de agua que puede haber en este aire. Pero el aire, entonces sabemos que hay un flujo en ese sentido, de agua va desde del agua líquida hasta el aire. Pero el aire podrá irse hacia el agua con la misma cantidad, con la misma flujo, o será un flujo muchísimo menor o casi nada, considerando que esto es agua pura. El aire será soluble en el agua de manera apreciable, como para que podamos justificar un flujo importante de aire yéndose hacia el agua, ¿sí o no, chicos? No. No, ¿verdad? Entonces, ¿qué diríamos nosotros? Que hay mucho más flujo de agua que se está yendo hacia arriba que flujo de aire que se está yendo hacia abajo. Entonces, prácticamente el flujo de aire que se está yendo hacia abajo es prácticamente nada en comparación con el flujo de agua que se está yendo hacia arriba. Esto es lo que nosotros vemos como un caso de medio estancado. O sea, el flujo de B prácticamente cero, el flujo de aire es prácticamente nada, en comparación con el flujo de agua que sí se está yendo hacia arriba. En este caso, ¿la explicación cuál es? La explicación es que el agua, la fase del agua como vapor, sí que puede irse hacia el aire, ¿no? Y en este caso lo promueve esta diferencia de concentraciones. Pero el aire no siente gran necesidad de irse hacia el agua, porque el agua no es muy buen solvente para el aire, o sea, el aire es poco soluble en el agua, ¿no? Entonces, este flujo no es muy importante, el flujo de B, ¿no? Hacia que va desde esta zona hasta el agua. ¿Entendido? Entonces, ese es un caso muy conocido, muy sencillito de explicar, de medio estancado. Cuando aplicamos este caso, ¿no? Cancelamos todos los demás flujos y dejamos NA, aquí me queda 1, ¿no? 1 menos X, o sea, ya queda esto. Ah, no, miren, era acá. Ya queda esto, ¿verdad? Por si acaso, Y es fracción molar de gas, ¿no? Como estamos en difusión para películas de difusión gaseosas, entonces utilizamos esto. Cuando el flujo global es nulo, ¿no? Cuando el flujo global es nulo, o sea, cuando todos los flujos suman cero, ¿ya? Que es un caso bien particular, bueno, no se puede obtener a partir de esta ecuación, porque queda una indeterminación, pero sí se puede obtener a partir de esta integral. Cuando ustedes resuelven esta integral donde todos estos flujos suman cero, queda esta ecuación de aquí, que es la ley de Fick, digamos, la más sencillita posible, ¿no? El flux es difusividad por presión entre R por T por el espesor y todo esto multiplicado por la diferencia de concentraciones, ¿no? Esto es muy poco usado porque estos son casos mucho más generales, ¿no? Este caso requiere que ustedes conozcan, como dije, cómo se relacionan los demás flujos con el flux del componente que quiero evaluar cómo va moviéndose, ¿no? Que es en este caso A. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo de eso. Otra cosa muy interesante es que si queremos determinar difusividades binarias, cuando no hay datos experimentales, hay una ecuación. Y esa ecuación es esta. La difusividad de A atmósfera y la temperatura del aire es de 25 grados Celsius. ¿Cuál es la pérdida de benceno? O sea, ¿cuánto es el flujo de benceno que sale del líquido benceno que está ¿no? en este tanque en kilogramos por día? Y la densidad del benceno es esta, 0,88 kilogramos por litro. La concentración del benceno fuera de la película es despreciable, o sea que el aire no tiene benceno en pocas palabras. La presión de vapor del benceno a 25 grados es 100 milímetros de mercurio, es la presión de vapor termodinámica. ¿Por qué nos sirve este dato, chicos? ¿Alguien puede responder?
Para hallar la fracción molar de benceno. ¿Para hallar la qué? Fracción molar ¿Del benceno dónde? en el aire. En el aire. En el líquido, en el líquido. Nos interesa en el líquido también nos interesa la fracción molar del benceno. El benceno es puro. La interfase. Justo en la interfase, ¿no? En la zona gaseosa, pero que está al costado de la interfase, ahí mismo, ¿no? Entonces, por eso nos interesa, porque ahí podemos hallar su fracción del vapor de benceno en la interfase, ¿ok? Muy bien. Eso era una de las condiciones límite de la película de difusión. La otra es el aire puro que no tiene benceno, ¿no? Que es cero. Y la difusibilidad del benceno en el aire es 0.08 centímetros cuadrados por segundo, ¿no? La masa molar aquí me la dan de dato del benceno. Aquí en 78,11 kilogramos por... Aquí está mal porque debe decir kilogramos por kilomol, ¿no? Es kilogramo por kilomol. Entonces, ¿cómo se resuelve esto, no? Aquí siempre hay que poner las consideraciones que estamos utilizando. El benceno lo vamos a llamar A y el aire lo llamamos B. Siempre hay que hacer un esquema de lo que está ocurriendo, ¿no? Tenemos un tanque, ¿no? Y en este tanque hay benceno líquido. En la superficie hay una concentración YA1, que sabemos que está definida por la presión de vapor del benceno, ¿no? Y en el aire, pues no hay benceno, este YA2 es cero. Y en la zona intermedia va a haber una película de difusión donde se va a ir difundiendo el benceno desde la zona de máxima concentración hasta la zona de menor concentración, ¿no? Habrá un flujo de benceno. ¿Habrá flujo de aire hacia el benceno, chicos, o no? Chicos, Muy poco. claro, en comparación con este, nada, ¿no? O sea, ¿y por qué muy poco? Chicos, ¿por qué muy poco? Es despreciable, sí. ¿Pero por qué? ¿Qué habíamos dicho? ¿Cuál era la explicación? Que eso es importante saber la explicación. Porque el aire es soluble en este caso en el benceno, No. o será una gran solubilidad que diga que justifique un gran flujo, no. ¿Se entiende? En comparación con el benceno vapor, que el vapor, uy, sí tiene afinidad con el aire, ¿no? Entendido. Entonces, el flujo de B prácticamente es cero. O sea, el flujo de aire hacia el benceno es cero. Entonces, cuando ocurre eso, me voy a mi plancha y mi plancha me dice que puedo utilizar esta ecuación. ¿Entendido? O sea, que ya está, ya. No tengo que hacer nada, más que saber explicar por qué utilizar esta ecuación que está acá. Una vez tengo esto, pongo los datos, ¿no? Yo sé la difusividad de A en B, me la dan de dato, 0.08, ¿no? Centímetros cuadrados. Siempre es importante poner las unidades, centímetros cuadrados por segundo. La presión es una atmósfera. La puedo poner en Torricelli, ¿no? Que es milímetros de mercurio, es lo mismo. Este R es el R de la constante de los gases, ¿no? 62,36 milímetros de mercurio litro por mol Kelvin. Si lo pongo en esta expresión es para ponerlo por metro cúbico. La temperatura absoluta, 298,15 Kelvin. El espesor de la película de Olan de dato, que es 0,5 centímetros de espesor. Y sabemos que la concentración aquí es cero de benceno. La fracción molar de benceno en el aire es cero, ¿no? Dicen que es despreciable. Recuerden que la interfase gas-líquido, la fracción molar de vapor de benceno es la máxima posible. En este caso está definido por la presión de vapor a la temperatura, ¿no? 100, que es la presión de vapor termodinámica del benceno, a esas temperaturas de 25 grados es 100 milímetros de mercurio, o Torricelli es lo mismo, entre la presión total, que es 760, ¿no? Esto me da una fracción de 0.1315.
Cuando calculamos me da este flujo, ¿no? Si yo quiero convertirlo en flujo, esto es un flux. Si yo quiero convertirlo en un flujo, ¿Ah? ¿Qué cosa es esto? Transferencia de masa. disculpe, Apague su micrófono, por favor. si yo quiero convertirlo en un flujo, ¿no? Lo tengo que multiplicar por área, ¿no? Flujo molar de A es el flux de A por este área. El área de un cilindro es pi por D entre 2, ese es el, ¿no? El diámetro entre 2, es el radio, al cuadrado y todo esto. Y además lo multiplico por ¿qué cosa? Si quiero el flujo de masa encima, le multiplico por su flujo, por su masa molecular, que es 78,11 kilogramos por kilomol, ¿no? Entonces, calculando me queda esto, 0.000566 kilogramos por segundo. Si quiero en kilogramos por día, lo único que tengo que hacer es poner un factor de conversión, ¿no? Por 3.600 segundos por hora por 24 horas por día, ¿no? Y me va a quedar esto. ¿Se entendió esta pregunta, chicos? Es muy similar a las preguntas que veían en fenómeno de transporte, esta de aquí. Y esto vino en un práctica calificada del profesor Montalvo, 10 puntos. ¿Se entendió, chicos, esto? ¿Chicos? Sí, muchas gracias, Jesús. Ok. Vamos a continuar porque falta todavía. En este ejercicio nos hablan de que se está fraccionando amoníaco sobre un catalizador sólido, ¿no? O sea que este es un amoníaco que se está convirtiendo en nitrógeno e hidrógeno, ¿no? Nos dan un análisis de la composición de la zona gaseosa, ¿no? Que dice que tiene aquí un 33,3% de amoníaco en una zona, 16,6% de nitrógeno en otra y 50% de hidrógeno en el mismo punto, ¿no? Entonces son las tres composiciones de los tres gases. En volumen, que es lo mismo que porcentaje en mol. O sea que básicamente son fracciones molares. Las condiciones son tales que el amoníaco se difunde desde la corriente de gas hasta la superficie del catalizador, ¿no? Y los productos de reacción se difunden en sentido contrario, ¿ya? ¿Qué significa eso? Como si hubiese una película de difusión molecular de 1 metro de espesor, dice aquí, bajo régimen laminar. Calcular la rapidez local de fraccionamiento, o sea, básicamente me están pidiendo el flux de amoníaco, ¿no? Si la reacción se controla por difusión, o sea que, ¿qué significa que si la reacción se controla por difusión? Que una reacción puede estar limitada por diferentes aspectos. Puede estar limitada por aspectos cinéticos, o sea, por reacción química, y puede estar limitada por aspectos de difusión molecular. En este caso dicen que está limitado por difusión. ¿Qué significa eso? Que la reacción química es súper rápida en comparación con la difusión. Entonces, la difusión es la etapa limitante, es la que realmente limita la rapidez general del proceso. O sea que si de alguna manera hiciera que este flujo de amoníaco fuera más rápido, la reacción sería más rápida, básicamente. Entonces, hacemos un esquema, ¿no? Dice aquí, hay una zona en la que se le hace el análisis del gas, y en esta zona están estas fracciones molares, ¿no? De amoníaco, nitrógeno e hidrógeno, y hay un catalizador, y el amoníaco viajará, ¿no? Lo que me piden es esto, ¿cuánto es el flux de amoníaco? ¿No? Esta es la forma de decirme qué tan rápido va a ser este proceso. Un gran flux de amoníaco implica una mejor reacción, ¿no? Unas más cantidades de hidrógeno y nitrógeno que me van a dar. Además dicen que, bueno, el amoníaco cuando entra, los productos salen en sentido contrario, ¿no? Lo cual tiene lógica. Al momento de llegar al catalizador se entiende que la reacción es instantánea y el amoníaco instantáneamente se transforma en hidrógeno y nitrógeno, ¿no? Dice que encima la concentración de amoníaco sobre la superficie del catalizador es 0. Entonces, ¿cómo podemos empezar este problema? Primero, dando nuestras consideraciones, ¿no? El amoníaco, además, lo vamos a llamar A y los otros componentes nitrógeno, hidrógeno, B y C respectivamente, ¿no? Estado estacionario, flujo unidireccional, área constante, igualito, ¿no? Y luego hay que obtener la relación de los flujos. En este caso, por la estequiometría de la reacción, yo sé que por cada 2 moles de amoníaco que se vayan hacia el catalizador, debe salir 1 mol de nitrógeno en sentido contrario y 3 moles de hidrógeno en sentido contrario. Esto está explicado por esto de acá. El flux de A
debe ser como 2, ¿no? El flux de B debe ser como 1 y el flux de C debe ser como 3, ¿no? Básicamente, o sea, deben estar en relación a sus coeficientes estequiométricos. Y bueno, se le pone menos a los reactivos porque esto es una forma de indicar que va en sentido contrario a donde se van los productos, ¿se entiende? O sea, cuando el reactivo va a una zona, los productos salen en sentido contrario. Por eso se le pone este menos a los reactivos. Entonces, aplicábamos la ecuación general, ¿no? Para difusión en películas gaseosas, que es esta de aquí, donde me importaba conocer NA entre la suma de todos los fluxos, que está aquí, ¿no? Si yo tengo esta relación entre los tres fluxos, este término de aquí es -1. Y aplicando, ¿no? En esta ecuación de acá, el -1, obtenemos ¿qué cosa? Que el flux de A, ¿no? Del amoníaco, es difusividad de A en el medio. Este medio es complejo porque ya no solamente hay dos componentes gaseosos, hay tres, ¿no? Por la presión total entre R por T por el espesor, que nos lo dan de la película de difusión, por el logaritmo de esto que está aquí, ¿no? 1 más la concentración al inicio de amoníaco, entre 1 más la concentración al final de amoníaco, que nos han dicho que es 0. Entonces, dice, debemos obtener la difusividad de A en el medio gaseoso en el cual se difunde, ¿no? Que contiene B y que contiene C. O sea, no conocemos cuál es esta DAM, no lo sabemos. Y no nos lo dan de dato tampoco las difusividades. Entonces tenemos que calcularlos nosotros. Una forma es utilizando la ecuación que está presentada, ¿no? Aquí, ¿no? Que es esta de acá, para varios componentes, ¿no? Esta fórmula requiere que conozcamos DAB y DAC. O sea, la difusividad del amoníaco en el nitrógeno y la difusividad de amoníaco en el hidrógeno, ¿no? Entonces, para eso utilizamos estas ecuaciones que hemos visto, ¿no? Esta de la difusividad de A en el componente I es toda esta ecuación de acá, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver aquí en las tablas del Treibal, si queremos determinar, por ejemplo, ¿no? La difusividad del amoníaco en el nitrógeno, buscamos R, o sea, el radio molecular del amoníaco y del nitrógeno. El amoníaco, ¿cuánto es su radio? Aquí está, 0.29 nanómetros. Y del nitrógeno es 0.3798, ¿no? Esto está acá. No está, ¿no? Así, aquí. Y del hidrógeno es este. Hallamos también qué cosa. Por las tablas que nos han dado, determinamos la relación de los Es con la constante de Boltzmann. Que esto es no nos dan los Es así normal, ¿no? Ya nos lo dan referido a la constante de Boltzmann. Para el amoníaco es 558, para el nitrógeno es 71, y así. Ya lo tenemos anotado acá, ¿no? Estos EK, el que he puesto, que he denominado es E entre K, en verdad. Y bueno, si queremos hallar las separaciones moleculares del amoníaco con el nitrógeno, solo hacemos la semisuma de sus rayos moleculares y lo mismo para el amoníaco con el hidrógeno, ¿no? Y si queremos hallar los parámetros de interacción, de atracción, ¿no? Entre el amoníaco y el componente que me interese, que es nitrógeno o hidrógeno, utilizamos esta fórmula, ¿no? Por ejemplo, en este caso, E entre K para A y B es la raíz cuadrada de la multiplicación de E entre K para A y E entre K para B, que eso lo vemos de los datos, ¿no? Que están acá. Sale 199 en Kelvin. Y en este caso también este es para amoníaco y nitrógeno, y para amoníaco e hidrógeno es 182, ¿no? En Kelvin. Luego este factor importante que estaba en la fórmula de la difusividad, ¿no? Depende de la temperatura y de esta relación que hemos obtenido acá. Entonces, aplicando la fórmula, es aplicar nada más. Tenemos el factor para el amoníaco con el nitrógeno y el factor para el amoníaco con el hidrógeno, ¿no? Y finalmente resolvemos. Es importante que ustedes verifiquen estos cálculos y debería quedarles que la difusividad del amoníaco en el nitrógeno es
0.000056 metros cuadrados por segundo. Y la del amoníaco en el hidrógeno es 0.000172 metros cuadrados por segundo. Chicos, yo les pregunto, ¿tiene más sentido que la difusividad del amoníaco en el hidrógeno sea mayor, porque es mayor, que la difusividad del amoníaco en el nitrógeno? ¿Alguien puede responder eso? Repite, por ¿Tiene más sentido que la difusividad del amoníaco en el nitrógeno sea menor que la difusividad del amoníaco en el hidrógeno? El hidrógeno es C. Claro, ¿Por qué? porque el nitrógeno es más denso. Mm, claro, es cierto, o sea, es una forma de verlo, pero una explicación, digamos, un poco más lógica sería que el hidrógeno es una molécula más pequeña, ¿verdad? Es más fácil que se difunda, Ah, ¿sí o no? claro, sí. Ujú. Muy bien, excelente respuesta. Una vez tenemos las difusividades, individuales, podemos calcular la difusividad de A en el medio, o sea, del amoníaco en el medio general. Pero ¿qué es lo que ocurre? Esta fórmula que está aquí, que les estoy presentando, la de difusividad, depende de qué punto de la película yo estoy tomando, porque depende de las fracciones en un punto específico de la película de difusión. O sea que realmente la difusividad de A en el medio depende del punto del medio de la película de difusión que estoy tomando, ¿no? Evidentemente esto no se mantiene constante porque las concentraciones a lo largo de la película cambian, ¿entendido? Entonces, una cosa que podemos hacer para simplificar el cálculo es calcular la difusividad de A en el medio en un punto que conozcamos sus concentraciones y asumir que la difusividad es relativamente constante en toda la película de difusión. Entonces, eso es algo que vamos a hacer, ¿no? En este caso, la difusividad de A en el medio para el punto 1, o sea, para el inicio de la película de difusión, que ya tenemos bien conocidas sus concentraciones por el análisis que está aquí, ¿no? El análisis del gas que habían hecho y que nos dieron de dato. Entonces, dice aquí, aplicando la ecuación, obtenemos, y para ese punto A en el medio, ¿no? La difusividad de A en el medio, para ese punto específico es este valor de acá, aplicando la fórmula. Vamos a asumir que dicha difusividad es la misma a lo largo de la película de difusión, porque es la única a la cual tenemos datos, ¿no? De las concentraciones. Luego, para determinar el flux, simplemente tenemos que aplicar la fórmula, ¿no? Que habíamos establecido aquí. Con nuestra estequiometría y todo, determinamos que esta era la fórmula. Entonces, aplicándola nos sale 0.629 mol por metro cuadrado segundo. Si quisiéramos tenerlo en kilogramos por metro cuadrado segundo, simplemente tenemos que multiplicar, o sea, flujo másico, ¿no? Tendríamos que multiplicar, o flux másico, tendríamos que multiplicar este valor por la masa molar de A, ¿no? Que de amoníaco es 17 aprox. Entonces me sale esto, ¿no? 0.01071 kilogramos por metro cuadrado segundo. ¿Se ha entendido esto, chicos? ¿Se ha entendido cómo puedo calcular esta rapidez de flujo de amoníaco? ¿Sí? Sí. Sí, Qué bien, qué bien. Nos falta un ejercicio. Este ejercicio es un poco particular porque este ejercicio involucra una difusión en película, una difusión en una película líquida, ¿no? Como en el caso que les dije, por ejemplo, eh, de la sal que podía difundir en el agua, ¿no? Ahí la película de difusión, donde ocurre la difusión de de ese sólido, de esa sal, era en un líquido. Ahí ocurre una cuestión bien particular, ¿ok? Eh, bueno, la ecuación, esta de aquí, no la he puesto, pero proviene de algo incluso más general, ¿no? P entre RT es la concentración global, ¿ok? P entre RT es concentración global, que ya para gases, y considerando que los gases están en estado o condiciones ideales, la concentración global considerando todos los componentes, lo podemos expresar como P entre RT, ¿no? Concentración me refiero a todo el número de moles entre todo el volumen. Cuando hablamos de líquidos,
no podemos expresar eso porque los líquidos no son gases ideales, entonces podemos expresarlo de otra manera, considerando su densidad y su masa molecular, ¿ok? ¿Qué ocurre? Que esta división no es constante, entonces cuando uno quiere realmente esa C, esa concentración global, está dentro de la integral, pero naturalmente no es útil trabajar la integral con este valor C si es que cambia a lo largo de la película de difusión. Entonces podemos sacarla como si fuera una constante. Esta concentración es lo mismo que densidad entre masa molecular. Lo podemos sacar de la integral como si fuera una constante, pero el valor que tenemos que utilizar es el valor promedio, ¿no? De manera práctica utilizamos el promedio entre el inicio, entre el punto, ¿no? O de estos valores, de este cociente, entre el punto 1, o sea, el punto al inicio de la película de difusión, y el punto 2, que es al final de la película de difusión, ¿no? Entonces, esto de aquí, ¿qué cosa es? Es el promedio de ese cociente de densidad y masa molar, no del soluto, sino, o sea, no de A, sino densidad de la solución y masa molar de la solución, o sea, la aparente, ¿no? No del compuesto que está difundiéndose, sino de toda la solución, a lo largo de la película de difusión, ¿no? O sea, esto es un promedio en 1 y en el punto 1 y en el punto 2. Listo. Aquí las fracciones molares las vamos a poner como X porque estamos hablando de líquidos o una película de difusión en un líquido, ¿no? Que es líquida. Las fórmulas son idénticas, ¿ya? Solo que ahora ponemos este término de densidad entre masa molecular promedio. Aquí miren, faltó, ¿no? Aquí faltó poner, no debe ser P entre RT, debe ser difusividad A en el medio entre E por densidad entre masa molecular, ¿no? Igualito aquí, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos resolver esto? Que está aquí. Calcular la rapidez de difusión de ácido acético, este es un compuesto a través de una película de agua no difusiva, o sea que está en medio estancado el agua, ¿no? No se difunde. De 1 milímetro de espesor a 17 grados Celsius. Cuando las concentraciones en los lados opuestos de la película son 9%, donde nos dicen que para esas condiciones la densidad de la solución es 1012 kilogramos por metro cúbico y 3%. O sea, estos son los límites de la película de difusión, donde aquí en el del 3% la densidad es 1003,2 kilogramos por metro cúbico en masa de ácido. Dice, la difusividad del ácido acético en la solución es esta de aquí, ¿no? Las difusividades en líquidos normalmente son mucho más pequeñas, en este caso es por 10 a la menos 9, del orden del 10 a la menos 9, son mucho más pequeñas que en el caso de gases, ¿no? Porque evidentemente los líquidos tienen menos libertad para la difusión, como es un medio más condensado. Las masas molares, aquí están, de ácido acético y de agua. ¿Cómo podemos resolverlo? Planteamos un esquema, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Hay dos soluciones, ¿no? Una de ácido acético el 9% en masa y otra de ácido acético el 3% en masa, y se ponen en contacto. Donde se pongan en contacto, la zona intermedia es lo que llamamos una película de difusión gaseosa, ¿ok? Esta película de difusión... Ah, no, aquí está mal. Debe ser una película de difusión líquida. Ese es ¿no? Aquí hay un error. Es una película de difusión líquida, ¿ok? ¿Qué significa eso? Que en este líquido, ¿no? Tenemos dos condiciones externas, ¿no? O extremas, claramente definidas, y en medio de esas dos condiciones va a darse una difusión, en este caso de ácido acético. ¿Se dará también la difusión de agua? Probablemente sí, ¿no? Probablemente también se pueda dar la difusión de agua, porque aquí, por ejemplo, el agua está menos concentrada. En masa, la cantidad de agua que hay aquí es de 97%, y en masa la cantidad de agua que hay aquí es de 91%, ¿no? Entonces, en teoría debiera irse desde acá hasta acá el flujo de agua. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que la diferencia de concentraciones, ¿no? Si lo hablamos desde el punto de vista de la concentración molar de agua, es tan pero tan pequeña porque la cantidad de agua en ambas, el agua prácticamente está en unas grandes cantidades para ambas soluciones. Entonces, es tan ínfima esa diferencia de concentración de agua, esa concentración molar, que en pocas palabras el flux de agua es mucho más pequeño que el flux de ácido acético, ¿no? Estas diferencias de 9% en masa y 3% en masa de ácido acético son mucho más notables en términos de concentración molar que las diferencias de concentraciones molares de agua,
¿no? Porque el agua está mucho más abundante en ambas soluciones. Entonces también es un caso de difusión eh, en medio estancado. ¿Se entiende eso, chicos? Una consulta. La última parte sí lo entendí. ¿Podrías repetir por qué el flux, en este caso este flux que se considera despreciable del agua, por qué va de derecha a izquierda? O sea, sabemos que hay un flux de ácido acético por la diferencia de concentraciones, Sí. ¿verdad? Ujú. Eso lo podemos entender. Pero, ¿y de agua no debería haber también? ¿Sí o Sí, no? sí hay. ¿Qué es lo que ocurre? Que el agua en ambos casos, sí o no, que está mucho más abundante que su Correcto, otro componente. correcto, Eso no implicaría que la concentración molar de agua es prácticamente la misma en esta zona que en esta zona, porque son mucho correcto, más abundantes. ¿Sí correcto, o no? Está más cercana a agua pura ambas, o relativamente cercana, de lo que está de ácido acético, ¿sí o correcto. no? Ujú. Entonces eso implicaría que la diferencia de concentraciones molares de agua es muy pequeñita. Y eso implica que el flujo que debe haber para impulsar el agua que se vaya desde esta zona de la película, derecha a la izquierda, es mucho, mucho, mucho más pequeño que la diferencia que debe haber, pues, producida por las diferencias de concentraciones de ácido acético. ¿Se entiende eso? Sí, eso sí lo entendí. Lo que quisiera no, lo que te pedía era por qué, o sea, si solamente nos ponemos a estudiar esa diferencia de concentraciones de agua, sabiendo que casi es nula, ¿no? Ujú. ¿Por qué iría de derecha a izquierda? Mencionaste que en una vía el 97% ¿Dónde hay y más concentración de agua? con la derecha. Entonces, debiera ser el flujo de agua debiera ir de derecha a izquierda, ¿sí o no? Ah, Porque va en el sentido del ah, gradiente de concentraciones, ¿no? O sea, ya, disculpa, disculpa, disculpa. ¿Pero se entendió eso? ¿Está claro? Está perfecto, gracias. Ya, muy bien. Entonces, luego, para empezar el problema, ya hice mi esquema, hay que hacer las consideraciones del caso. El ácido acético lo vamos a llamar A, ¿no? El agua es B, es el otro componente. Estado estacionario, flujo unidireccional y medio estancado. O sea, habíamos dicho, ya explicamos por qué, como el agua es muy abundante en ambas soluciones, prácticamente no se mueve, ¿no? El que sí se va a desplazar notablemente es el ácido acético en comparación. Entonces estamos en medio estancado. El agua no se difunda, no se difunde, flujo de B es cero. Entonces el flux de agua de A viene dando por esta ecuación, ¿no? Miren, aquí estaba, aquí, ¿no? Para medio estancado, recuerden, es DAM entre E por este término, ¿no? Y luego por este término de acá. Ahí faltó. Entonces, estaría aquí, aquí ya está corregido, ¿no? Bueno, ya tenemos la difusividad, tenemos el espesor de la película que está donde dato, y tenemos las concentraciones, las fracciones molares, eso sí no lo tenemos, ¿no? Tenemos las fracciones en masa. ¿Podemos pasar las fracciones molares a fracciones de masa? Sí. Entonces, eso también es un poquito algo importante, creo yo, que hay que destacar. ¿Cómo podemos obtener los valores promedios de densidad entre masa molecular de la solución? Lo podemos obtener tan solo promediando los valores desde los puntos 1 y 2, o sea, desde promediando los valores aquí y aquí, ¿no? Hallo densidad de este sistema entre masa molecular y hallo densidad de este sistema, ¿no? Entre masa molecular y los promedios. Y eso va a ser mi densidad entre masa molecular promedio, ¿ok? Por ejemplo, para el punto 1, que es el inicio de la película de difusión, que es esto de aquí, o sea, el 9% de masa de agua, ya sabemos que la densidad por dato es 1012 kilogramos por metro cúbico. Y ahora, sé que la fracción de másica de A, yo ya la tengo, ya es 9% en masa, la puedo convertir a relación molar de A y B, ¿no? O sea, esto es un algoritmo, ¿ya? Esto es una técnica que me permite convertir la fracción másica de A en fracción molar. Ahorita les voy a enseñar esto, ¿no? ¿Cómo se hace? Esta fracción, que es 9% de ácido acético, o sea, hay 0,09 kilogramos de A por kilogramo total. Eso significa 9% en masa de ácido acético. ¿Qué es lo que ocurre? Que un kilogramo total debe tener, pues, ¿cuánto debe tener? Un kilogramo total debe ser 1, ese total, menos 0,09, que es el kilogramo de A. Eso debe ser lo de B, ¿no? El resto. Entonces, esto sirve para cancelar los kilogramos totales. Y luego,
Si yo quiero, en vez de tener una relación de kilogramos de A por kilogramo de B, yo quiero tener kilomoles de A por kilomoles de B, ¿qué puedo hacer? Puedo multiplicar por sus respectivas masas molares, ¿no? Cuando lo multiplico por sus respectivas masas molares, se van a cancelar los términos y me va a quedar que la relación molar es 0.02968 kilomoles, perdón, de A, los kilomoles de A van a quedar arriba, kilomoles de A por 1 kilomol de B, ¿no? Por cada kilomol de B hay 0.02968 kilomoles de A. Y ahora esta relación molar, ¿no? Entre A y B, ya la puedo convertir en fracción molar utilizando ¿qué cosa? Utilizando este factor de conversión. Si tengo 0.02968 kilomol de A por kilomol de B, 1 kilomol de B debe tener de totales este kilomol de B más esta cantidad de kilomoles de A, ¿no? Entonces me queda que la fracción molar de A debe ser este producto de aquí, ¿no? Estos 0.02968 multiplicado por 1 entre 1 más 0.02968, ¿no? A rasgos generales, chicos, la fracción molar de un componente se puede calcular a partir de la relación molar entre 1 más la relación molar. Esto es una fórmula que la van a usar, pero hasta el cansancio en los siguientes temas, cuando vean este diseño de columnas de absorción-desorción, ¿ok? Entonces, aquí un poquito como que quiso que entiendan las fórmulas que se pueden demostrar simplemente por factores de conversión. Entonces, una vez ya tengo las relaciones molares, obtengo que para un fracción másica de 9% de ácido acético, su fracción molar es 0.0288, ¿ya? O sea que hay 0.0288 kilomoles de B por kilomol de total, ¿no? Kilomol de A, perdón, kilomol de A por kilomol total. Y bueno, si de esta es la fracción molar, la masa molar de la solución, ¿cómo se puede calcular? Como fracción molar de A por masa molecular de A más fracción molar de B, que es 1 menos fracción molar de A, por masa molecular de B, que esta es la del agua. Y me queda esto de acá, 19 kilogramos por kilomol, ¿no? Y para el punto 2 igualito, hago lo mismo, los mismos cálculos, ¿ya? Me queda que para 3% de ácido acético en masa es lo mismo que decir 0.00919 fracción molar de ácido acético, ¿ya? Calculo también la masa molar de la solución en ese punto, en este punto de acá. Una vez tengo densidad 1, masa molar 1, densidad 2, masa molar 2, hago el promedio de este cociente y me sale esto, ¿no? El promedio es esta concentración en mol por metro cúbico, ¿ya? Y bueno, una vez yo tengo esto, puedo calcular directamente el flujo, ¿no? ¿Se ha entendido esto, chicos? ¿Cómo calcular el flujo de ácido acético para películas en donde hay difusión en películas líquidas, chicos? Sí, sí, eso sí se entendió. Bueno, entonces Bueno, yo sí entendí. espero que todos hayan entendido, chicos. Ya ven que no es lo mismo tratar una difusión en un líquido. Tenemos que hacer este promedio que es súper importante, por lo tanto tenemos que tener datos de densidad y demás, y bueno, de las masas molares, evidentemente, tanto en el punto 1 como en el punto 2, ¿no? Este promedio es súper importante porque es la concentración que realmente no es constante, pero para hacer un arreglo matemático y sacarlo del integral debemos utilizar un promedio, ¿no? Es importante, creo yo, que entiendan esto, sobre todo, ¿ok, chicos? Esta parte de aquí, que entiendan conceptualmente esto, ¿ok? Y evidentemente que sepan tratar los problemas matemáticos, o sea, que tengan Jesús, cálculo. Jesús, Ujú. muy bien, chicos. Jesús, ya se va a cortar el Zoom. Ok, ingeniera. Sí, estamos conversando, Jesús, ya, aparte estamos conversando. Gracias, Jesús, muchísimas gracias. De todas maneras, es muy, muy, muy bienvenido tu aporte, tu gran aporte hacia todos mis jóvenes y vamos a seguir, haciendo, y voy a ver el por qué mi Zoom se me está cortando, porque no se me debería de cortar. Ya, eso también voy a analizar. Y y bueno, les voy a compartir, chicos, muchas gracias, sus muestras de aprecio para Jesús, dentro de poco ya se corta nuestro